Bienvenidos al módulo de electrofisiología de la presentación de Cardiocentro en el Congreso Uruguayo de Cardiología. Esta charla es sobre el consenso de expertos en ablación del año 2017 que se ha publicado recientemente. En las últimas 3 décadas, la ablación quirúrgica primero y luego la ablación por catéter pasaron de ser procedimientos meramente de investigación a hacer terapias efectivas para el manejo del paciente con fibrilación auricular, y de ahí la importancia de un nuevo consenso en este tema. Como ustedes saben, el manejo de la fibrilación auricular se basa en 3 pilares fundamentales, que son la anticoagulación, el control de la frecuencia cardíaca y el control del ritmo. Agrega ahora en este consenso un nuevo pilar, que es la modificación de los factores de riesgo, aquellos que son modificables, como pueden ser la obesidad y la apnea del sueño. Y es importante saber que estos factores de riesgo modifican no solo la incidencia y el número de episodios de fibrilación auricular, sino que también la efectividad de los procedimientos ablativos. De manera que es importante actuar sobre ellos cuando tratamos al paciente con antiarrítmicos, pero también cuando planeamos un procedimiento ablativo, ya sea por catéter o por ablación quirúrgica. En cuanto a las definiciones, se han modificado de manera que la fibrilación auricular solitaria y la fibrilación auricular crónica no deben usarse más como términos. Por ejemplo, la fibrilación auricular crónica antes significaba solamente aquella que era permanente. Sin embargo, una fibrilación auricular paroxística que ocurre todas las semanas también puede ser una fibrilación auricular crónica. Entonces, esa ambigüedad dio a que el término fibrilación auricular crónica se eliminara. El episodio de fibrilación auricular no se debe definir por la presentación clínica del paciente, sino por las características electrocardiográficas, y para eso se solicita que cuando ustedes diagnostiquen a un paciente con fibrilación auricular, obtengan un electrocardiograma de 12 derivaciones, o si es un registro electrocardiográfico de una derivación sola, por lo menos tenga 30 segundos de duración. La fibrilación auricular paroxística se sigue definiendo como aquella que dura menos de 7 días y que termina ya sea espontáneamente o por tratamiento médico. Y la fibrilación auricular persistente pasa ahora a dividirse en 2, aquella que es precoz y que termina en los primeros 3 meses luego de su comienzo, y aquella que dura por más de 12 meses. La fibrilación auricular permanente es aquella en que el médico y el paciente de alguna manera llegan al acuerdo de que no vale la pena seguir más con el tratamiento para mantener el ritmo, y hay que tener claro que no es una característica fisiopatológica de la arritmia, sino que es una actitud terapéutica tomada de acuerdo entre el médico y el paciente. El consenso confirma la importancia de las estructuras anatómicas que conforman el sustrato ritmogénico de esta arritmia. En este diapositivo pueden ver el corazón desde la cara posterior. Una vez que se han removido la aorta y el esófago, pueden ver el entramado característico de las fibras musculares que desde la cara posterior llegan hasta las venas pulmonares, envolviendo a las 4 venas pulmonares, el seno coronario con el ligamento de Marshall, la orejuela auricular izquierda, la vena cava superior y vena cava inferior, que conjuntamente con la crista terminal son estructuras arritmogénicas muy importantes en la aurícula derecha. Desde el punto de vista de los mecanismos hipotéticos postulados para explicar el origen de esta arritmia, se incluyen ondas múltiples en ambas aurículas, o a veces en una de ellas, que pueden generar la fibrilación auricular, focos automáticos, como se ve acá desde la vena pulmonar inferior izquierda, un foco por microreentrada que es imposible de diferenciar desde un punto de vista electrofisiológico de un foco automático en la aurícula izquierda, reentradas funcionales desde rotores u
ondas espirales en una o en ambas aurículas. Y finalmente se acepta ahora la disociación de la conducción eléctrica entre las regiones epiendocárdicas y la interacción mutua para el mantenimiento de la fibrilación auricular. Este diapositivo muestra la vista esquemática conjunta de las estructuras anatómicas y los mecanismos responsables de la fibrilación auricular. En este primer diagrama pueden ver el corazón con las orejuelas izquierda y derecha, la cara posterior. Pueden ver el seno coronario con el ligamento de Marshall, la vena cava superior, vena cava inferior, y en amarillo pueden ver los plexos ganglionales autonómicos que con sus axones conforman un importante elemento desde el punto de vista funcional determinante de la fibrilación auricular. Pueden ver en este otro diagrama ondas de reentrada grandes y chicas que importan no solo para el inicio, pero para el mantenimiento de la fibrilación auricular. En este otro diagrama pueden ver dónde se inician los disparadores de la fibrilación auricular. En rojo tienen los disparadores desde el antro de las venas pulmonares y en verde tienen los disparadores que se originan fuera de las venas pulmonares, ya sea en la base de ambas orejuelas, en la vena cava superior, en el ostium del seno coronario y en la crista terminalis. Este diagrama tiene la finalidad de mostrar la complejidad de los elementos anatómicos, fisiológicos y las interacciones de ellos, como para pensar qué tipo de ablación se puede hacer para solucionar un problema tan complejo, ¿verdad? Las técnicas y estrategias más comunes en la ablación por catéter de la fibrilación auricular son aquellas en las que se aísla la mayor cantidad de tejido que pueda ser arritmogénico. El más común es la lesión de ablación circunferencial alrededor de las venas pulmonares que aísla las venas pulmonares del resto del tejido auricular. Es importante destacar que si vamos a realizar este tipo de ablación, se debe demostrar bloqueo bidireccional de la conducción a través de las líneas que creamos con radiofrecuencia para tener algún grado de efectividad con las mismas. Para aquellos pacientes que tienen una fibrilación auricular más compleja, se pueden agregar líneas de ablación entre las venas cavas, entre las ablaciones circunferenciales que rodean a las venas pulmonares. Se puede hacer también una ablación desde el istmo mitral hacia la vena pulmonar inferior izquierda y también líneas anteriores que parten de la línea circunferencial mencionada previamente, se proyectan anteriormente alrededor de la orejuela izquierda y llegan anteriormente hasta una de las ablaciones circunferenciales. Algunos centros incorporan como parte de la ablación rutinaria la separación lineal de las venas pulmonares superiores e inferiores en cada una de las ablaciones circunferenciales y una línea de ablación en la parte inferior, entre la parte inferior de las venas pulmonares inferiores, derecha e izquierda. Otros también, a pesar de que no se encuentren factores arritmogénicos de la vena cava superior, proponen que se debe aislar la vena cava superior como elemento fundamental para prevenir las recurrencias en la ablación de la fibrilación auricular. Por último, en muchos centros se está realizando ablaciones focales de actividades rotacionales o de aquellas regiones con electrogramas característicos de iniciación de la fibrilación auricular. ¿Cuáles son las técnicas que tenemos hoy en día para realizar estas líneas y estas ablaciones, ya sea focales o lineales? Bueno, existen múltiples técnicas, pero lo que el consenso trae a consideración es que hay algunas técnicas y algunas fuentes de energía que no se deben usar. El láser, que se está usando en muchos lugares en Europa, el ultrasonido,
los catéteres que tienen múltiples electrodos que liberan radiofrecuencia en forma simultánea no se deben usar porque no está demostrada aún la seguridad que tienen ni la efectividad que puedan tener estos procedimientos. Se acepta así que la radiofrecuencia focal usando un catéter, como se ve en este diapositivo, y la crioablación en la cual se introduce un balón en las venas pulmonares y mediante el uso de nitrógeno líquido se baja la temperatura a menos 60 grados y se puede congelar el antro de las venas pulmonares. Son las dos técnicas aceptadas en el consenso como aquellas que han sido probadas desde el punto de vista de su eficacia y desde el punto de vista de la seguridad. Llegamos entonces, luego de saber cómo se inicia la arritmia y cómo se debe ablacionar, a las indicaciones de la ablación de la fibrilación auricular. Estamos hablando ahora de las ablaciones por catéter y lo primero a considerar es que la ablación se hace si el paciente está sintomático. No hay ninguna indicación de ablación de fibrilación auricular en el paciente absolutamente asintomático. Dentro de las opciones en la fibrilación auricular paroxística, en la persistente precoz y en la persistente prolongada, es tratarlos con antiarrítmicos y luego, si los antiarrítmicos no funcionan, entonces pasar a una terapia ablativa. En algunos pacientes que no quieran tomar antiarrítmicos o que tengan efectos secundarios que son intolerables, entonces se puede pasar directamente desde la impresión clínica directamente a la sala de electrofisiología. Pero tienen que recordar que las indicaciones pueden ser tipo 1, tipo 2A o tipo 2B. La tipo 1 es cuando la ablación o el procedimiento es recomendable, 2A es cuando es razonable y 2B es cuando puede considerarse, pero puede tener muchos riesgos o ser inefectivo. En este caso, la ablación directa de la fibrilación auricular paroxística es una indicación 2A. O sea que es razonable hacerlo, pero no es lo que está recomendado. La fibrilación auricular persistente también es una indicación 2A y la fibrilación auricular persistente prolongada es una indicación 2B y esto es porque la ablación por catéter en este tipo de fibrilación auricular tiene una efectividad de menos del 50% y un nivel de complicaciones bastante alto. En cuanto a las indicaciones de ablación quirúrgica en cirugía abierta, o sea, en aquellos pacientes que tienen la necesidad de un reemplazo valvular, por ejemplo, reemplazo valvular mitral, en caso de que tengan fibrilación auricular, ya sea paroxística, persistente, precoz o prolongada, ya sea que hayan tomado medicación antiarrítmica antes o no, todas son indicación 1. O sea que los cirujanos por primera vez pasan al frente porque es una indicación ahora absolutamente aceptada que en aquellos pacientes con cirugía abierta de corazón, y si tienen fibrilación auricular, deben tener una ablación durante el mismo procedimiento. Cuando la cirugía es una cirugía cerrada, como puede ser en un bypass aortocoronario, entonces las indicaciones varían un poco. En caso de que la fibrilación auricular sea paroxística, se hará una ablación, pero si se hace antes de considerar la terapia antiarrítmica, la indicación será tipo 2A, lo mismo para la fibrilación auricular persistente precoz y será 2A también para la prolongada. Por último, veremos la indicación de la ablación quirúrgica en aquellos pacientes que no tengan otra indicación quirúrgica concomitante, o sea, pacientes que no necesitan cirugía, pero o ha tenido un proceso ablativo por catéter que no ha funcionado o las drogas antiarrítmicos no han tenido la capacidad de prevenir la arritmia. En esos casos se puede realizar
un procedimiento quirúrgico para prevenir la fibrilación auricular, pero estos pacientes deben ser tratados primero con antiarrítmicos y luego, en caso de que tengan fibrilación auricular persistente, estos serán indicaciones 2A, mientras que si el paciente tiene una fibrilación auricular paroxística será una indicación 2B, porque siempre cabe la posibilidad de utilizar una técnica ablativa por catéter antes que quirúrgica. El consenso considera algunas recomendaciones en pasos fundamentales en los pacientes que necesitan procesos ablativos. Y ellos son, primero, la anticoagulación. Segundo, las consideraciones en cuanto a la efectividad del procedimiento. Y tercero, las complicaciones asociadas al mismo. Desde el punto de vista de la anticoagulación, es importante que las normas de anticoagulación de los pacientes que van a tener un proceso ablativo sean las mismas que se siguen en aquellos pacientes que tengan una cardioversión electiva. O sea, si vamos a anticoagular a estos pacientes por 3 semanas antes de cardiovertirlos, pues lo mismo se deberá hacer con un procedimiento ablativo. La ablación por catéter debe hacerse con el paciente anticoagulado. Y es importante, yo sé que es relativamente nuevo en Uruguay, pero es importante destacar que este paciente debe estar anticoagulado, así esté tomando anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes orales, que no sea warfarina. El tratamiento anticoagulante debe extenderse por 2 meses después de la ablación, independientemente de que el paciente haya tenido o no fibrilación auricular, independientemente de lo que ustedes sientan como resultado de esa ablación. O sea, si ustedes piensan que han tenido una buena ablación y que el paciente no va a tener recidiva, igual debe estar anticoagulado porque las lesiones que provocamos durante la ablación son todas trombogénicas. El otro punto importante es que luego del procedimiento, la anticoagulación debe proceder no por la percepción que tengamos de cómo haya resultado la ablación, sino por las indicaciones de tratamiento antitrombótico que el paciente tenga en forma individual. Quiere decir que un paciente que tiene un CHA2-VASc de 3 probablemente tenga que seguir anticoagulado, así haya tenido un buen procedimiento ablativo. Tenemos que hablar ahora de la efectividad de la ablación, y hubieron muchos estudios. Estos son slides muy complejos y que requieren una evaluación que nos llevaría toda la tarde. Solo quiero mostrarles que hay páginas y páginas de procedimientos que se han revisado en el consenso, y solo quiero subrayar los siguientes puntos de todos esos estudios que ustedes vieron. Primero, hubieron 22 ensayos terapéuticos, de los cuales 10 fueron autorizados por la Food and Drug Administration. Comprendieron los años 2003 al año 2016. Se incluyeron pacientes con fibrilación auricular paroxística y persistente. El tipo de estudio fue comparativo con drogas y muchas veces no randomizado. La estrategia fue lo que vimos antes: aislamiento de las venas pulmonares en forma circunferencial, líneas de ablación, ablaciones de electrogramas fraccionados auriculares y de rotores focales. La efectividad, dependiendo del centro, dependiendo de la elección del paciente y dependiendo de las técnicas, varió muchísimo. Y el rango fue de 45 a 89%. Y las complicaciones, que significativamente se correlacionan mucho con la efectividad del procedimiento, también variaron mucho, entre 2.9% en algunos centros a 17% en otros centros. Como vamos a hablar ahora de las complicaciones, es importante que por un minuto revisemos la anatomía cardíaca para ver cuáles son aquellas estructuras que están cerca del área que nosotros vamos a ablacionar, y para poder evitar el daño colateral que se origina en la ablación de la fibrilación auricular.
Esta es una visión anterior, esta es lateral derecha y esta es lateral izquierda del corazón. Y les quiero llamar la atención a que vean dónde está el nervio frénico derecho pegado a la aurícula derecha, dónde está el frénico izquierdo pegado a la orejuela izquierda, las coronarias en el surco auriculoventricular, el esófago pegado a la pared posterior de la aurícula. O sea que un exceso de aplicación de radiofrecuencia puede llevar a una parálisis frénica, a una perforación cardíaca con una fístula auriculoesofágica, que son casi invariablemente mortales. O sea que, teniendo en cuenta la anatomía, podemos ver el tipo de complicaciones que se originan en la fibrilación auricular. El embolismo aéreo generalmente se produce cuando no se manejan adecuadamente las vainas de introducción de los catéteres. Las embolias cerebrales asintomáticas generalmente se deben a la producción de burbujas en la aplicación de radiofrecuencia con alta intensidad y que, como pueden ver, hasta 15% de los pacientes puedan tenerlo. Esto se ha demostrado con resonancia nuclear magnética en pacientes asintomáticos luego de tener una ablación de fibrilación auricular. La fístula auriculoesofágica, taponamiento cardíaco, injurias vasculares coronarias, parálisis gástrica, atrapamiento de catéter en el aparato valvular mitral, pericarditis, parálisis frénica, estenosis de las venas pulmonares, síndrome de aurícula izquierda rígida, accidentes vasculares isquémicos, embólicos y muerte. Lo importante a destacar es que en el consenso la discusión es que estas complicaciones generalmente estuvieron relacionadas a la excesiva intensidad de aplicación de la radiofrecuencia y al diagnóstico tardío de las complicaciones. Es importante que cuando haya una complicación durante un procedimiento, el diagnóstico sea inmediato, porque generalmente estas son complicaciones que requieren tratamiento inmediato. En conclusión, entonces, las nuevas pautas confirman la utilidad del tratamiento de la fibrilación auricular por ablación y son un apoyo importante para aquellos que estamos dedicados a este tipo de tarea. Como crítica, y es una forma de criticarnos a nosotros mismos, la diversidad de protocolos de tratamiento no permiten homogeneizar una terapia universal para que todos la podamos aplicar de la misma manera y aprender de la aplicación de un mismo protocolo. Y es claro también que una técnica cuidadosa, con respeto de los protocolos actuales, tiene como resultado una disminución significativa de los riesgos inherentes al procedimiento. Muchas gracias por su atención.